En mi cumpleaños mis padres me encerraron en el armario como castigo. Porque el día que desapareció mi hermana, jugábamos al escondite y yo me escondí en el armario y no logré detener a los traficantes. El armario estaba lleno de ropa de lana a la que soy alérgica, me costaba respirar y golpeaba la puerta desesperadamente. Pero ya habían subido a un avión para un viaje al extranjero, nadie respondió. Cuando volvieron a abrir el armario, todos vieron mi cadáver. Mamá, por favor, no me encierres. Supliqué con impotencia en la oscuridad, escuchando el sonido de las cadenas que cerraban la puerta del armario. Papá, hoy también es mi cumpleaños, ¿por qué me haces esto? Sostuve una bolsa de pan y un poco de agua, mirando fijamente el único agujerito en la puerta del armario que dejaba entrar la luz. Si no hubieras estado haciendo el tonto y escondido en el armario en ese entonces, porque Yvonne habría sufrido afuera durante más de 10 años. Yvonne es mi hermana gemela. De pequeños jugábamos al escondite en la villa. Ella contaba en el jardín mientras yo me escondía en el armario. Un desconocido se la llevó y yo, escondido en el armario, pensé que el juego seguía y no vi a quién la secuestró. Por eso mamá y papá coincidieron en creer que fui cómplice de la desaparición de Yvonne. Solo queremos que reflexiones, no que te quites la vida. Yvonne ha sufrido mucho por tu culpa, es a ella a quien hiciste daño. ¿Qué tiene de malo obligarte a compensarla por unos días? El tono de mamá se suavizó de repente. Yvonne, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para ver si mi hermana se está quedando bien en el armario. La voz de la hermana menor estaba llena de alegría. No te preocupes, Yvonne, hemos cerrado bien la puerta, mientras seas feliz, eso es lo que importa. Yvonne, ¿qué más quieres que mamá y papá le hagan a Wendy? Cuéntanos. Sus voces estaban llenas de cariño. Perfecto, apresurémonos o perderemos el vuelo. Bueno, vámonos. Esta noche papá te reservó un restaurante Michelin e incluso preparó fuegos artificiales para celebrar tu cumpleaños. Los tres se rieron juntos. Mamá y papá llevaban a Yvonne de viaje para celebrar su primer cumpleaños en casa. Y yo últimamente solo podía acurrucarme en el armario, respirando por un pequeño agujero. Lo único que me dejaron fue una bolsa de pan y unas botellas de agua mineral. Así pasaré 5 días, encerrado en el armario. Tenía picazón en todo el cuerpo y no podía evitar rascarme. ¡Qué raro! ¿Hay bichos en el armario? Intenté envolverme en la ropa que había dentro, pero en cuanto las telas tocaron mi piel, de repente me costó respirar. El armario estaba lleno de prendas de lana. Soy alérgico a la lana, todos en la familia Chien lo saben. Así que en casa nunca había telas de lana. ¿De dónde salía esta ropa? De repente me acordé de Yvonne, la que sugirió encerrarme en el armario. Me obligué a golpear la puerta del armario con la voz ronca, suplicando ayuda, ayuda, mamá, papá, vengan a salvarme, hay lana en el armario, soy alérgica. Aún podía oír sus pasos, aún podía salvarme. Los pasos se detuvieron. Wendy, ¿qué mientes? El tono de mi madre estaba lleno de desdén. Te hemos consentido como a una jovencita desde pequeña, ¿cómo es posible que haya lana en casa a la que seas alérgica? Solo intenta que la dejemos salir, no la escuches. La voz de mi padre era fría y despiadada. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me invadió un mareo. Ignorando todo, golpeé la puerta y grité, por favor, mamá, papá, se los ruego, ayúdenme, sálvame, castíguenme como quieran, golpéenme, lo que sea, déjenme salir de aquí. La respuesta fue un silencio prolongado. ¿Qué tal si abrimos la puerta y echamos un vistazo? Mamá parecía un poco débil, vislumbré un rayo de luz. Pero para entonces tenía la garganta hinchada y congestionada, y solo podía emitir sollozos. Es porque siempre has consentido a Wendy que terminó así. Las palabras de papá destrozaron mi esperanza. Ahora que tu corazón se ha ablandado, ¿cómo podemos enfrentar a Yvonne? Cariño, tienes razón, casi me engaña. Me hundí en la desesperación total, el peso sofocante me quitó las fuerzas poco a poco. Papá, mamá, apúrense, que están perdiendo el tiempo. Lo último que oí fue a Yvonne animándolos a irse. Y el sonido de sus pasos mientras se giraban y se alejaban de mí, que moría sin dudarlo. Después de perder la vida, de alguna manera seguía existiendo en este mundo. Inmediatamente salí de ese armario de madera que me había sentenciado a muerte.
Tras el regreso de Yvonne, sus padres se sentían muy culpables. Lloraba a medianoche abrazada a sus padres y diciendo, lo que pasó antes fue tan aterrador, mamá y papá, siempre sueño con el día en que esa persona me secuestró. Cuanto más lo mencionaba, más les dolía el corazón a sus padres y más me odiaban por ser considerada cómplice. Noté algo raro en Yvonne, siempre se escabullía para llamarlos y contarles cosas. Pero dijeron que no soportaba que ella fuera la hermana a la que casi había matado. De hecho, sugirieron que Yvonne eligiera mi castigo como regalo de cumpleaños. Encierra a tu hermana en el armario, dijo. Fue porque se escondió en el armario ese día que te dejé. Antes de que pudiera revelarles el verdadero rostro de Yvonne, una sola frase suya selló mi destino. Quería ver qué hacía el asesino en ese momento, y en un instante estuve al lado de Yvonne. Llevaba un traje de Chanel, con docenas de cajas de regalo apiladas frente a ella. Yvonne, durante los 10 años que estuviste ausente en tu cumpleaños todos te comprábamos un regalo, esperando a que regresaras. Mamá vio a Yvonne abrir la caja con los ojos llenos de lágrimas. La expresión de papá también estaba llena de ternura. Yvonne se detuvo a mitad de abrirla y se cubrió la cara para llorar, los tres abrazados. ¡Qué familia de tres tan perfecta! ¿Quién se hubiera imaginado que tendrían otra hija que acababa de morir en un armario abarrotado? A las 8 de la noche nacimos Yvonne y yo. Afuera, a través de los ventanales del comedor, se desplegaban los fuegos artificiales, con sus brillantes bengalas formando una línea de bendición. Querida hija Yvonne, feliz cumpleaños. Yvonne es su hija adorada, ¿y yo? Escuché a alguien susurrar con admiración cerca, de verdad que adoran a su hija. Debe ser hija única, por eso la tratan como un tesoro. No la aman a ella, aman a la Yvonne que se perdió y luego fue encontrada. Todos los años para mi cumpleaños me hacían una fiesta y hacían el numerito perfecto de los padres delante de todos. Y cuando los invitados se fueran, me encerrarían en la habitación de castigo y no me dejarían salir durante 5 días. Recuerda, tienes una hermana llamada Yvonne. Es tu culpa por obligarla a jugar al escondite contigo, así fue como la secuestraron. Los días que Yvonne no regresa, le estás quitando los recursos que se merece. Recuerda, le debes algo de por vida. Así que cuando Yvonne sugirió encerrarme en el armario, aceptaron de inmediato. Es igual que antes, solo que en otro lugar, dijo papá con indiferencia. Hay comida y agua, no te morirás, dijo mamá, mientras hacía que la criada me metiera a empujones en el armario. Yvonne rió alegremente bajo los fuegos artificiales. Igual que se rió cuando vio cómo me sacaban de la habitación y me metían en el armario. Pasó toda la noche y los tres no pensaron en mí ni un segundo. Era verano, y mi cuerpo desprendía rápidamente olor a podrido. Al volver a casa, vi a los sirvientes tapándose la nariz al pasar junto a mi habitación cerrada. ¿Qué es ese olor? Es asqueroso. La señorita está encerrada en el armario y ahí dentro no hay baño. Ni se te ocurra, es asqueroso. ¿Se supone que debemos limpiarle eso después? Sus miradas de asco sufría indiferencia, como si yo no fuera más que un monstruo horrible e invisible en esta casa. Nadie descubrió mi cuerpo hasta que mis padres e Yvonne regresaron del aeropuerto. Me quedé flotando sobre la sala, observándolos mientras les ordenaban a los sirvientes que colgaran su nueva foto con Yvonne en el lugar más visible. La vieja foto familiar de antes de la desaparición de Yvonne fue retirada. Lo reemplazaron con un nuevo retrato familiar que no me incluía. Nuestra Yvonne es tan hermosa, con un poco de maquillaje está realmente guapísima, dijo mi madre, mirando la foto con sentimiento. Pero éramos gemelas idénticas, nos veíamos exactamente iguales. Cuando mi madre me miraba, solo decía, si Yvonne todavía estuviera aquí seguro que sería más guapa que tú. ¿Y Wendy? Ya hemos vuelto, ¿por qué no salió a recibirnos? Después de tantos días, por fin me mencionaron. El mayordomo Charles les informó, señor, como usted y la señora nos ordenaron, nadie debe dejar salir a Wendy. Mamá frunció el ceño. Lleva tantos días encerrada que supongo que debe estar sucia. Ustedes dos sáquenla, lávenla y luego podrá venir a vernos. La expresión de Charles cambió, era evidente que no tenía ganas de entrar en esa habitación pestilente. Yvonne se levantó. Mamá, déjame llamar a mi hermana. Ha pasado tanto tiempo que la extraño un poco. Su madre la miró con satisfacción.
Nuestra Yvonne es tan sensata. Cuando tu hermana salga, le daré una buena charla y haré que aprenda de ti. Charles condujo a Yvonne a la habitación y abrió las cadenas que sujetaban el armario capa por capa. Contuvo la respiración al abrir la puerta del armario, y toda la villa resonó con gritos. Señor, señora, algo anda mal, por favor, vengan rápido. Charles temblaba mientras caminaba, tropezando y dando tumbos por las escaleras. Yvonne se quedó donde estaba, observando mi cadáver con satisfacción. Entonces sacó un encendedor y prendió fuego al interior del armario. Siguió a Charles de cerca, llamando a mamá y papá presa del pánico. ¿Qué pasa?, le preguntó papá a Charles, irritado. ¿Tenemos que rogarle para que salga? Con un olfato agudo. Mamá se tapó la boca y la nariz. Charles, ¿por qué hueles raro? Charles temblaba mientras apremiaba a mamá y papá a subir las escaleras. Wendy debió haberlo hecho a propósito para llenar la habitación de humo, debería castigarla severamente. Papá me regañó, ya muerto, mientras subía las escaleras. Sintieron que algo andaba mal al llegar a la puerta. Una columna de humo negro salió de la habitación. Las llamas ardientes intensificaron aún más el extraño olor del interior. Cuando Charles abrió el armario y miró dentro, se asustó tanto que se dio la vuelta y echó a correr. Mi cuerpo ya ardía, y solo podía ver mi rostro a través de la rendija de la puerta. Morí con los ojos abiertos sin vida, mirando fijamente a quienes entraban en la habitación, con las pupilas dilatadas fijas. ¡Ah! Mamá gritó, sus rodillas cedieron y papá tuvo que sostenerla. Tranquila, puede que solo sea una tonta. Wendy, ¿te estás volviendo cada vez más arrogante? ¿Crees que con un incendio te perdonaremos? Dijo papá con aire de superioridad moral, mirando mi cadáver sin el menor temor mientras hacía su falso juicio de muerte. ¡Que arda! No creo que si quemamos este armario, ella no salga. Su tono era tan seguro como si realmente pudiera cobrar vida desde algún rincón. La voz de mamá pasó del pánico al desdén. Ella detuvo a Charles cuando éste se giró para buscar el extintor. No lo apagues. Es solo un armario, ¿acaso la familia Chen no tiene suficiente dinero para quemarlo? Reí con rabia. Si ese es el caso, entonces mírame convertirme en cenizas. Después de todo, ya estaba muerta, tarde o temprano acabaría en el crematorio. Yvonne fingió, hermana, Sal, no les guardes rencor a mamá y papá. Ya no estoy enojada contigo, Sal. Hablaré con mamá y papá para que no te culpen, no te escondas. Papá caminaba impaciente por la habitación, mientras mamá me miraba fijamente. Víctor, mira, es eso en el cuello de este maniquí. Era el amuleto de jade con forma de colgante de seguridad que compraron cuando nacimos Yvonne y yo, siempre lo había usado. Para mí su presencia me hacía creer que mamá y papá aún me amaban, a su hija, en el fondo. Habían recorrido toda la ciudad y usado innumerables contactos para conseguirlo, diciendo que me protegería y me mantendría a salvo de por vida. Al verla yacer sobre mi cuerpo destrozado, sentí solo desprecio por la niña que fui. Incluso quemaría algo tan importante para engañarnos. Mamá parecía furiosa. Se abalanzó sobre ella, le arrancó el colgante y lo tiró al suelo. Si no se toma en serio nuestra bondad, no hay razón para que sigamos reconociéndola como nuestra hija. El colgante de jade se hizo añicos en el suelo y ella, furiosa, lo pisoteó varias veces. Yvonne le dio una palmadita a mamá en el hombro para tranquilizarla. No te enojes, es culpa de tu hermana. Mamá, que te enfermes de preocupación no te servirá de nada. Papá suspiró. La criamos con tanto esfuerzo, y se convirtió en una hija arrogante y autoritaria. Tras decir eso, agitó la mano con cansancio. Olvídalo, apaga el fuego. No tengo ganas de seguir jugando con Wendy. Charles hizo una reverencia y se rascó la frente. Poco después, un sirviente trajo un extintor y apagó las llamas que se habían extendido fuera del armario. ¿De dónde sacó Wendy este muñeco? ¿Quién de ustedes es su cómplice? Papá convocó a todos los sirvientes para interrogarlos. ¿Quién la ayudó a salir del armario y a meter esto aquí para engañarnos? Se hizo el silencio, los sirvientes se miraron entre sí, nadie se adelantó para admitir nada. Mi padre entonces dio un paso al frente y sacó mi cuerpo.
Wendy, sal y enfréntate a nosotros, esto es realmente indignante, debemos castigarte severamente. En ese momento seguía pensando en castigarme. Después del incendio, todo de mi cintura para abajo estaba cubierto de quemaduras oscuras. ¿Por qué pesas tanto? Me sacó con fuerza. Mi cuerpo perdió el equilibrio y se desplomó al suelo. Menos mal que ya estaba muerto, si no, quemarme así no me habría hecho ni idea de cuánto me habría dolido. Pensando en eso, miré mi propio cuerpo. Incluso siendo espíritu, no soportaba mirarlo directamente. Mi cuerpo yacía boca abajo, dejando al descubierto la piel de mi nuca. Papá vio la singular marca de nacimiento en mi nuca. ¿Qué hay detrás de ese maniquí? Mamá también lo notó, extendió la mano, temblando, y me tocó el cuerpo con miedo. La sensación de piel humana debió de provocarle un mar de emociones en un instante. Esto no es un maniquí, exclamó con un grito desgarrador y cayó de rodillas. Víctor, soy Wendy. ¿Estás loca? Espetó papá y le dio una bofetada a mamá. ¿Quién se quemaría? Solo. Se le quedaron las palabras atascadas en los labios. Solo los muertos necesitan ser incinerados. Terminé la frase en voz baja. Él también guardó silencio, inclinándose para levantarme la cara y observándola con atención. Mis ojos hundidos se encontraron con los suyos, vi sudor frío latiendo en la sien de mi padre. Mi madre respiraba con dificultad mientras se ponía de pie y agarraba a mi padre para desahogar su furia. Dijiste que era una farsa, dijiste que nos mentiría. Ahora Wendy está muerta de verdad. Tras terminar de hablar, no pudo formar otra frase coherente y rompió a llorar. Yvonne fingió preocupación y soltó 2 lágrimas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo mi hermana morir en un armario? Algo debió haber pasado estos últimos días. ¿Quién mató a mi hermana? Vi al asesino dirigiendo y representando la escena, y me dieron ganas de reír. Mamá de repente recordó algo y se abalanzó hacia el armario. Lo dijo que era alérgica, nos rogó que la salváramos. En ese momento su expresión era la viva imagen del remordimiento. Una tras otra arrojó las cosas apiladas en el armario como si desahogara su furia. Suéteres de lana, mantas de lana, abrigos de lana, bufandas de lana. Con marcas de quemaduras, se amontonaron formando una pequeña montaña. ¿Qué hacen ahí parados? Llamen a la policía. Padre, aún aferrándose a un atisbo de razón, les gritó a los sirvientes con los ojos enrojecidos. De ahora en adelante nadie podrá salir de la villa. Todos y cada uno de ustedes son sospechosos. Yvonne abrazó a sus padres con ternura. Mamá, papá, me quedaré con ustedes. ¿Crees que tienes alguna posibilidad de escapar? Dije con desdén. Qué lástima que no pudiera oír mi burla. Había cosas en esta casa que ni siquiera Yvonne sabía. Por ejemplo, tras su desaparición, mis padres quedaron con profundas cicatrices psicológicas. Así que ahora nuestra casa está llena de cámaras estenopeicas. Su crimen ya había sido grabado, esperando ser descubierto. Al ver a mis padres arrodillarse junto a mi cadáver y lamentarse, sentí una profunda ironía. Dicen que el cariño tardío es más barato que la hierba, y resulta que eso también aplica al amor familiar. Antes de que Yvonne volviera a casa, siempre me sentí como un simple sustituto. Una sombra que solían fantasear con Yvonne. Gané el primer premio en el concurso de piano, y decían que si Yvonne se hubiera presentado, era tan inteligente que seguramente habría ganado el primer premio nacional. Saqué la mejor nota en los exámenes y miraron mi boletín de calificaciones y dijeron, qué descuidado hay que ser para perder esos puntos. Si Yvonne estuviera aquí, sin duda le daría una puntuación más alta. Está claro que no me gusta el rosa, pero cada vez que compro ropa, si hay el mismo estilo en rosa, mi madre lo compra. ¿Por qué a Yvonne le gusta el rosa? Póntelo, que mamá vea cómo está Yvonne ahora. Me miró a los ojos, llenos de lágrimas, pero estaba mirando a otra persona. Odio beber leche, pero la nevera siempre está llena de leche fresca, aunque nadie la tome, mamá sigue teniendo leche de Moor. Si Yvonne regresa, podrá beber la leche que tanto le gusta enseguida. Papá me llevó a la playa a jugar. Se escabulló mientras yo estaba absorta y solo reapareció después de que me quedara allí llorando desconsoladamente.
Ese día, Ivonne estaba en el jardín, indefensa como tú ahora. Debes recordar este sentimiento, el sufrimiento que ella soportó, tú también debes soportarlo. El fondo de pantalla de su teléfono era una foto familiar, pero me había recortado, dejándolo solo a ellos dos e Ivonne. Cuando lo descubrí, lloré y le pregunté, papá, ¿acaso no soy tu hija? ¿Por qué no estoy en el fondo de pantalla? Su respuesta fue, es por tu culpa que Ivonne no está con nosotros. Además, ustedes dos gemelos se parecen, ¿qué les importa? Ivonne regresó de repente. Entró directamente a la casa de mi padre y fue con el propósito de encontrar a su padre biológico. La recepcionista incluso la confundió conmigo y la hizo pasar amablemente. Y fui la última persona de la familia en enterarse del regreso de Ivonne. Cuando supe que mi hermana estaba en casa, tomé un taxi de vuelta y por costumbre, escaneé mi rostro para entrar por la puerta principal. Sin embargo, el sistema me notificó, repetir autenticación, desbloqueo fallido. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Llamé a casa, pero nadie respondió. Para cuando caían los copos de nieve, llevaba más de una hora sentada en la puerta principal. Dentro de la villa, las luces estaban encendidas, dando la sensación de calidez y paz. Ya puedo imaginar a mis padres rebosantes de alegría por el regreso de Ivonne, con todos los sirvientes apresurándose para recibirla. Pero por mucho que lo intenté no pude entrar, como si nunca hubiera sido parte de esta familia. Para cuando finalmente notaron el timbre, tenía las manos y los pies entumecidos de frío y los sentidos embotados. Y cuando entraron, lo primero que recibí fue un torrente de regaños. ¿A dónde te fuiste? ¿Te da vergüenza enfrentarte a Ivonne ahora que ha vuelto? Abrí los ojos de par en par, mirando a la chica frente a mí, cuyo rostro era exactamente igual al mío. Mamá la abrazó apretando su rostro contra el suyo. Cuando papá se giró para mirarla, su sonrisa era deslumbrante. Todo eso, las expresiones, eran cosas que no había visto desde que desapareció. De pequeña siempre me preguntaba qué clase de hija querían mamá y papá. Por muy sensata o culta que fuera, nunca parecían satisfechos. Ahora lo sé, la hija que querían era Ivonne, no yo. Tras el regreso de Ivonne, la habitación más grande y elegante de la villa por fin recibió de nuevo a su dueña. Vi a papá en el tablón de anuncios de becas de la escuela, pero no pude contactar con él, así que mis padres de acogida me enviaron a trabajar. Tenía que darles dinero cada mes, solo podía comer pan y beber agua fría todos los días, y finalmente ahorré lo suficiente para un boleto a la ciudad. Parecía lamentable y mamá y papá estaban desconsolados. Si no fuera por ti, ¿por qué Ivonne habría dejado la escuela? La culpa de papá hacia ella se convirtió en ira dirigida hacia mí. Como me congelé con el viento y la nieve ese día, me resfrié mucho. No tenía energía y tosía constantemente. Un resfriado no es nada, busca un remedio en casa y estarás bien. Ya estás en la universidad, no seas tan dramático. Ante mi enfermedad, la reacción de mi padre fue cortante y desdeñosa. Pero cuando Ivonne tosió delante de él, entró en pánico, llamó a mi madre y, entre ambos, concertaron una cita con un neumólogo y la llevaron al hospital. Yo yacía en la cama con fiebre alta y la garganta insoportablemente seca. Intenté levantarme para beber agua, pero me desplomé en el suelo, demasiado mareada para mantenerme en pie. Si el sirviente no hubiera oído el alboroto, no sé cuándo me habrían llevado al hospital. Me hospitalizaron y mis padres dijeron, es tu descuido, casi le contagiaste la enfermedad a Ivonne. Al llegar a casa, mencioné el plan de estudiar en el extranjero que habíamos hablado antes. Me esforzaré para mejorar mis calificaciones y luego estudiaré intensivamente para el IELTS. Iba por la mitad cuando papá golpeó la mesa con los palillos. ¿Qué quieres decir con eso delante de tu hermana? ¿No sabes que no terminó sus estudios? ¿Por qué la provocas a propósito? No pasa nada, mamá y papá, no me importa. Mi hermana es excepcional, mucho mejor que yo, fingió, respondiendo con falsa comprensión y haciéndome callar, incómodo. Mamá y papá volvieron a mirar a Ivonne con cariño. ¿Pero qué hice mal esta vez? Ese día oí a Ivonne escondiéndose y llamando, pero decía cosas raras. Te dije que te daría el dinero, ¿podrías no arruinar mi plan? Conseguirlo es solo cuestión de tiempo, ya verás. Se lo conté a mamá y papá,
pero inesperadamente Yvonne ya tenía toda una historia preparada y se me adelantó, rompiendo a llorar delante de ellos. Yvonne nos pedía dinero para salvar a su madre adoptiva. ¿Por qué sospecharías de tu propia hermana gemela? Papá me miró con los ojos llenos de decepción. Yvonne es tan amable que incluso intentó salvar a la madre adoptiva que la obligó a dejar la escuela, y la acusas así. Mamá tenía curiosidad y me exigió que me disculpara con Yvonne y la dejara hacer lo que quisiera. Esta fue, mientras aún vivía, la última vez que los vi en persona. Llegó la policía, pero Yvonne mantuvo la calma. Incluso sirvió el té con cortesía, con una expresión de tristeza que aún conservaba sus modales. Oficial, mis padres están a punto de derrumbarse, tiene que ayudarlos. El oficial no le quitó el té, acudió rápidamente al lugar. Incluso el detective experimentado frunció el ceño al ver lo grave que me había quemado. ¿Sabían todos los presentes que el difunto tenía alergia a la lana? Charles asintió con énfasis. El señor y la señora advirtieron específicamente a todos los sirvientes que no podíamos haber cometido semejante error. Las huellas dactilares en el armario estaban desordenadas, y no se encontraron huellas en la ropa de la habitación. Se habían retirado todas las pruebas extraíbles, y mi cuerpo iba a ser enviado a la mesa del forense. Los ojos de mi madre ya estaban inyectados en sangre. Con la voz ronca de tanto llorar, dijo: «Muere con odio en los ojos, hija mía». La vimos quemarse viva, estaba bien justo antes de irse, ¿cómo podía estar muerta? Bajé la cabeza y le susurré al oído: «Claro que fue tu buena hija Yvonne quien lo hizo». Papá vio cómo me metían en la bolsa para cadáveres, golpeando la pared con agonía. Si tan solo hubiéramos escuchado a Wendy, si tan solo le hubiéramos creído, nada de esto habría sucedido. Finalmente parecieron darse cuenta de lo absurdas que habían sido sus acciones. Pero la suerte estaba echada, mi muerte era un hecho comprobado. Llorar el cadáver durante 10 años no me traería de vuelta. La serenidad de Yvonne como la perpetradora fue simplemente extraordinaria. Le dio una palmadita a papá en la espalda para consolarlo y le dio a mamá un pañuelo para secarse las lágrimas. Si no la hubiera oído hablando consigo misma con entusiasmo en la habitación, habría pensado que estaba fingiendo. Wendy ha muerto, todo en esta casa será mío a partir de ahora. Intentó contener la risa, lo que me hacía sentir aún más mal cuanto más la miraba. Sin embargo, delante de mamá y papá, puso cara de profundo dolor. Mi hermana era tan joven y tan excepcional, es tan trágico. Mamá, papá, los cuidaré y seré filial en su lugar. ¿Filial? Es más probable que seas una gran hija que te arranca el tubo de oxígeno, susurré entre dientes. Mis padres finalmente se calmaron un poco. Yvonne, ahora tu madre y tu padre solo te tienen a ti, le dijo papá con gravedad. Justo cuando estaba a punto de comenzar un emotivo momento padre-hija, lo que dijo a continuación casi hizo que Yvonne perdiera la compostura. Por suerte hay cámaras por toda la villa. Una vez que la policía termine de vigilar, podrán encontrar al asesino. Yvonne palideció. Así que había cámaras en casa, dijo. Con el rostro pálido y los labios temblorosos. Después de tu desaparición, nos llenamos de arrepentimiento. Inmediatamente instalamos cámaras por toda la casa, temerosos de que algo así volviera a ocurrir. La voz de su madre sonaba completamente ronca. Yvonne forzó una expresión serena, pero sus pensamientos ya se habían desvanecido. Encontró una excusa para irse sin ocultar ya su pánico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tienen cámaras, ni siquiera las vi. Yvonne se puso furiosa y salió furiosa de la habitación para buscar a Charles. ¿Por qué no me dijiste que hay cámaras estenopeicas por todas partes en casa de los Chen? Charles se subió las gafas. Señorita Yvonne, nunca me lo preguntó. Yvonne agarró a Charles por el cuello con el rostro amenazante. Charles parecía completamente tranquilo. Solo cumplía sus órdenes y pedí un lote de ropa a la fábrica de Cachemira. Solo hacía mi trabajo, ¿qué culpa tengo? La cara de Yvonne palideció mientras apretaba los dientes. Una voz sonó detrás de ella: «Señorita Yvonne, ¿le sorprende que haya cámaras de vigilancia en la villa?» Yvonne giró la cabeza y se encontró con la mirada del policía. Ya podía ver sudor frío formándose en su sien. Jaja, sí, yo tampoco lo sabía, estoy un poco sorprendido.
Respondió con torpeza y sentí que la policía ya la había descubierto. El oficial agitó la memoria USB en su mano. Las grabaciones de los últimos 3 meses están aquí. Miré a Yvonne, quien no podía ocultar su miedo, y finalmente sentí una punzada de satisfacción. El informe de mi autopsia salió rápidamente. Wendy, mujer, 21 años. Causa de la muerte: edema laríngeo inducido por una reacción alérgica que provocó asfixia hipóxica. Mis extremidades inferiores quedaron carbonizadas tras la muerte, incluso el médico forense frunció el ceño al verlo. ¿Quién podría ser tan cruel? Ya está muerta, y aún la pisotean así. Mamá y papá no habían salido de la villa en 3 días. Todos los objetos que quedaron en el lugar de los hechos fueron tomados como prueba. El colgante de jade que mamá había destrozado, ni siquiera le permitieron llevarse un fragmento. Yvonne cocinó con sus propias manos y preparó una olla de sopa. La vi añadirle un polvo desconocido. Luego puso cara de lástima y la puso en la mesa. Papá, mamá, esta sopa de costilla la hice yo misma, solo tomen un sorbo. Si mi hermana los ve así, también se le romperá el corazón. En realidad no me sentí nada mal, y papá y mamá tampoco hicieron caso a las palabras de Yvonne. Cuando papá vio las costillas en la olla, quizá imaginando mi miserable muerte, sintió arcadas y se levantó de la mesa. Yvonne se puso nerviosa al verlo y agarró la cuchara, decidida a darle la sopa a su madre. Justo cuando su madre estaba a punto de beber ese trago sazonado, el timbre de la villa empezó a sonar como un loco. La mano de Yvonne tembló de miedo y la cuchara de cerámica cayó sobre la mesa. Su madre, desconcertada, se dirigió a la puerta. Yvonne, ¿dónde están los intereses de este mes? Dijiste que si no pagabas, iríamos a cobrarlos nosotros mismos. La señorita Yvonne se olvida de sus benefactores, lo que nos ha hecho venir hasta aquí en persona. El rostro de Yvonne palideció con destreza en ese momento. Estos últimos días, observándola como una hormiga en una sartén caliente, finalmente descubrí el secreto que había estado ocultando. Resultó que no sufría abusos en casa, ni sus padres adoptivos la obligaban a dejar sus estudios para trabajar. Más bien, no había podido continuar sus estudios desde la secundaria, sus calificaciones eran pésimas y aparte de ir a trabajar, simplemente no había ninguna escuela dispuesta a aceptarla. No llevaba mucho tiempo en el mundo cuando empezó a jugar. Una vez que empezó, no pudo parar, unos pocos cientos en fichas se convirtieron en millones en deudas. Pidió prestado para pagar sus deudas de juego, pero aún así no pudo cubrir el déficit. Los intereses del préstamo solo hicieron que su deuda creciera sin parar. Agobiada por las deudas y sin ningún lugar a donde recurrir, se armó de valor, reunió su último dinerito y regresó a la ciudad, a unos 2000 kilómetros de distancia. Yvonne, ¿quiénes son estas personas? Su madre parecía desconcertada, y su padre salió del baño tras el alboroto. Yvonne, ¿qué pasa? La expresión de Yvonne cambió como una tormenta. Supuse que intentaba desesperadamente inventar una nueva mentira, limpiarse y mantener la máscara de la hija buena y virtuosa. Mamá, papá, por favor, escúchenme. Yvonne guardó silencio un largo momento y finalmente habló. No se dieron cuenta de que los gritos de los cobradores afuera se habían calmado repentinamente. Las sirenas se acercaron y la policía irrumpió por la puerta. Yvonne, eres sospechosa de asesinato. Acompáñenos a la comisaría. ¿Yvonne? ¿Asesinato? Mamá se quedó atónita. Agente, ¿cómo es posible que nuestra Yvonne sea una asesina? Siempre ha estado con nosotros, ¿a quién pudo haber matado? El rostro de papá se endureció y le indicó a mamá que se callara. Ambos comprendieron el peso de la verdad. No, no puede ser. Madre estalló en un grito y extendió la mano para agarrar el cuello de Yvonne. Yvonne, habla. Dime, ¿qué demonios hiciste? El agente la detuvo. Después de aclarar los detalles, informaremos a la familia de la víctima. Yvonne, como una marioneta a la que le cortaron los hilos, no dijo nada ni se resistió mientras le ponían las esposas. Su madre, sujeta por los otros oficiales, tenía el aspecto más desquiciado y desaliñado que jamás había visto. Imposible, mi hija no mataría a nadie, mi hija no está muerta. No dejaba de agitar las manos extendidas, intentando agarrar a Yvonne de nuevo. Nunca la había visto así. Sus palabras se volvían cada vez más confusas,
no sabía a qué hija se refería. Ivonne llevaba mucho tiempo desaparecida, y la villa acababa de volver a la calma. En ese momento llegó un repartidor con una enorme caja de cartón. ¿Está la señorita Wendy en casa? El nombre de la destinataria era el mío. Lo pedí cuando Ivonne regresó. En ese momento seguía pensando, Ivonne ha vuelto, nuestra familia por fin está completa. De ahora en adelante la vida sin duda será feliz y plena. Papá temblaba al abrir el envoltorio, dentro había una pintura al óleo. Le había encargado a un artista un retrato familiar basado en cómo éramos Ivonne y yo de pequeñas. Debía llegar para nuestro cumpleaños. El pintor había adjuntado una carta de disculpa, estimada señorita Wendy, lo siento muchísimo. Para cuando me envió el mensaje por la plataforma, ya estaba muerto y no pude responder. No tuvo más remedio que enviarme el cuadro terminado directamente. Y a petición mía, incluyó una tarjeta de felicitación con una bendición, por fin la familia está reunida. Espero que nuestra familia nunca vuelva a separarse. Mamá agarró el cúter que papá usaba para abrir paquetes, queriendo cortarle la cara a Ivonne en el cuadro. Susan, esto es lo último que nos dejó Wendy. Papá agarró el cuchillo, Juan salió ileso, pero la hoja le cortó la mano y la sangre brotó al instante. Al ver esa escena, sentí pura ironía. Cuando aún vivía y suplicaba, ignoraron mis llantos. Ahora ante las cosas que dejé atrás, se compadecen. Si Ivonne es la asesina directa que causó mi muerte por alergia, ¿qué hay de quienes la ayudaron a encerrarme en el armario? Me trataron como cómplice durante más de una década, y al final, ellos mismos se convirtieron en los cómplices de mi muerte. Al ver a los dos desplomarse en el suelo, mi corazón se tranquilizó por completo. Lo único que podía despertar mis pensamientos ahora era el juicio de la asesina, Ivonne. Ante un interrogatorio profesional, las defensas psicológicas de Ivonne quedaron completamente destrozadas. Sí, fui yo. Pedí la tela de lana a la que Wendy es alérgica. La guardé en el armario y les pedí a nuestros padres que la encerraran. Ivonne lo confesó todo con ojeras bajo los ojos. Exigió ver a sus padres. Separados por las rejas de hierro tras varios días separados, mamá, papá e Ivonne parecían 10 años mayores. Mis padres ya tenían el pelo canoso. Mi madre miró a Ivonne con los ojos llenos de resentimiento. Ivonne, ¿por qué hiciste algo así? ¿Por qué? Porque tuvo que vivir esos buenos años mientras yo tengo que vivir como una rata en la calle. Los ojos de Ivonne se abrieron de par en par con venas rojas entrecruzadas, mirarla me dio asco. Se supone que somos gemelas, ella ha sido una señorita en una gran mansión mientras yo me escondo y corro afuera. Tiene cosas que ni siquiera me atrevo a soñar. Papá habló con una mirada de odio, pero desde que regresaste, todos hemos intentado compensarte, tratándote bien, ¿porque querrías matar a tu propia hermana? Ivonne no respondió de inmediato. Respiró hondo y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Claro que es porque quería matarla. Después de todo, no es la primera vez que mato a alguien. El policía a su lado abrió mucho los ojos, y la sonrisa de Ivonne se ensanchó. ¿Sabes por qué me fui entonces? El día que Ivonne desapareció, ocurrió algo que provocó el pánico entre todos. Mi abuelo sufrió una repentina crisis hipertensiva y fue llevado de urgencia al hospital. Su estado era crítico, así que mis padres lo dejaron todo de inmediato y esperaron fuera de urgencias. Al final, la reanimación falló. Ese mismo día, me escondí en el armario, sin saber nada de lo que había pasado. Solo sabía que al salir, porque tenía hambre y sueño, mis padres me vieron y, en cambio, me regañaron severamente. Mi hermana y mi abuelo desaparecieron de nuestras vidas. La hipertensión de mi abuelo se debía a que le cambié las pastillas por vitaminas. Al ver el pánico que tenían todos, me di cuenta de lo que había hecho, así que me escapé con ese desconocido que me iba a llevar. Papá golpeó la pared con rabia. Ivonne, tú. En aquel entonces éramos solo niños de primaria, aún no teníamos 10 años. ¿Quién habría pensado que ella era la mente maestra detrás de la hospitalización y muerte accidental del abuelo? Ivonne pareció relajarse bastante al instante. Si no, ¿por qué me iría? ¿Por qué no volver? Son unos estúpidos, tenga 10 o 20 años, todos me han estado haciendo el juego. Su sonrisa era extrañamente extraña,
como si estuviera poseída por un demonio. Papá estaba furioso, luchaba por contener la respiración, su rostro se tornaba cada vez más hosco. Se desmayó allí mismo. Yvonne rió a carcajadas, pero su risa quedó ahogada por el torrente de insultos, teñido de lágrimas, de mamá. Al ver a esta familia desmoronarse ante mis ojos, solo podía sentir que todo esto era su castigo. Para cuando me costaba cada vez más respirar, los había abandonado por completo. Después de que terminó, Yvonne fue enviada rápidamente a un centro de evaluación psiquiátrica. Se veía extraña todo el camino, estallando en carcajadas de vez en cuando. La evaluación reveló que Yvonne nació con una personalidad antisocial. Su comprensión de todo era distinta a la de los demás y mostraba una indiferencia extrema ante la vida, preocupándose solo por sí misma. No cabía duda de que la ley la castigaría severamente. Un trágico incidente en una familia adinerada, una niña antisocial causó la muerte de su hermana gemela, y los padres se confabularon con el agresor para encarcelar a la víctima. Tras la denuncia, el caso causó conmoción social. Los sirvientes de la casa Chien, uno tras otro, se apresuraron a marcharse. Mientras tanto, los negocios de la familia Chien sufrieron graves daños. En menos de un mes, la empresa de su padre quebró. Claro que él ya no podía trabajar. Gente furiosa se reunió frente a su empresa con megáfonos y gritándole, cómplice de asesinato, incapaz de ser padre. Deberías irte y expiar los pecados de tu hija. Y desde que Yvonne reveló el pasado enterrado hace mucho tiempo, papá se derrumbó por completo. Día tras día, él y mi madre se tambaleaban por la vida, lavándose la cara con lágrimas. Desenterraron muchas cosas sobre mí. Los premios y certificados que había recibido, cosas de las que antes se habían burlado. Debido a la sombra que proyectó la desaparición de Yvonne, solo quedan unas pocas fotografías de nosotras tres. Cuando nos tomaron las fotos en aquel entonces, siempre insistían en decirle al fotógrafo, por favor, deja un espacio vacío, aún tenemos otra hija. Esa ropa rosa que odiaba, la que mi madre me había obligado a usar en mi habitación, estaba hecha jirones. La leche del refrigerador, de esas que me daban ganas de vomitar cada vez que la bebía, por fin desapareció de la casa. El retrato familiar que encargué por fin estaba colgado en la sala, tal como lo había deseado antes de morir. Por desgracia para alguien que ha muerto, estos cambios no significan nada. Tras muchas idas y venidas, mi cuerpo finalmente llegó a su lugar de descanso y fue depositado en el horno crematorio. Solo invité a unos pocos familiares y amigos cercanos a mi funeral. Pero la noticia se filtró. Dejaron morir a su propia hija y aún tienen el valor de celebrar un funeral como padres. Dar a luz a una hija tan aterradora, quién sabe qué clase de enfermedad tendrán. La multitud, desahogando su sentido de la justicia, y los medios, buscando clics, rodearon a mis padres en el funeral. No pudieron pronunciar palabra alguna de protesta, solo observaron cómo me enterraban mientras soportaban los insultos. Se oyó un chapoteo de agua, alguien les echó encima un cubo de desperdicios de cocina. Patéticos animales con apariencia humana. Deberían ser enterrados con su hija. Los echaron de mi tumba mientras desconocidos me traían flores blancas y luto. Después del funeral, mis padres regresaron a casa como cadáveres andantes. Como si hubieran estado de acuerdo. Volvieron a mi habitación. Prendieron fuego. Al ver cómo la villa familiar era devorada por las llamas, sentí una paz absoluta en mi corazón. El día que sentenciaron a Yvonne, finalmente dejé de ser un simple espectador. Regresé al caos. La conciencia se desvaneció de nuevo, pero esta vez ya no tenía apegos. Al final, quienes merecían castigo recibieron justicia. Y quienes me hicieron daño fueron consumidos por su propio tormento. Pedí un último deseo: si regreso al mundo humano, espero nacer en una familia donde reciba verdadero amor. Nunca más el niño que anhela desesperadamente el afecto familiar solo para ser traicionado y perder la vida.